Ahí está, ahí está, jóvenes. Ahora sí espero que vean la pantalla. ¿Ya? Ahí está la pantalla. ¿Ya? A ver, observen. Mira, mira lo que me han escrito, que me han puesto los cocos, las locas, no sé cómo. Así es, mira, ahí está. Los cocos y los bacillus están listos para correr al closet miconoca, no es micoloca. Ahí está, muchachos, ¿ya? Ahí está. Mira, ve. Cocos. Ya, pues, si termina en cocos, es gran positivo. O sea, Staphylococcus, Streptococcus, ¿no? Son positivos. Y los bacillus, todo lo que empiece con bacillus, ¿no? Bacillus anthracis, por ejemplo, ¿no? Eh, Vienen a ser positivos. Están listos. Listeria, listo de listeria. Correr, Corinebacterium. Alcloses, Clostridium. Mycobacterium. Nocardia. Ya está, eso es todo. Con eso te aprendiste quiénes son gram positivos. Y si te ponen un nombre que no conoces, ese gran negativo, pues. Estoy hablando a nivel preuniversitario, jóvenes, no a nivel general. A nivel general van a haber otros que ya no concuerdan. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Laura, es la salvación, dicen. Mira, ahí está. ¿Hicieron captura, muchachos? ¿Hicieron captura de pantalla? Hagan su captura de pantalla. Laura salvó contra la luz. Muy bien. Seguimos, muchachos, seguimos. Entonces, mira, ya sabes quiénes son gram positivos. Ahora, una cosa importante, ya por si acaso, mira, acá dice Mycobacterium. Hay una bacteria que se llama Mycoplasma. No lo vayas a confundir con Mycoplasma, ¿ya? Porque Mycoplasma es una bacteria que no tiene pared celular. Y si no tiene pared celular, entonces, de alguna manera, no es ni gram positivo ni gram negativo. ¿Correcto? Entonces, Mycoplasma no entra en esta clasificación. A ver, veamos, jóvenes, veamos. Tú sabes que la pared celular es la que estabiliza la forma de una célula. Por ejemplo, acá, mira, estoy viendo diferentes bacterias con diferentes formas. Esas formas están estabilizadas por su pared celular. Por ejemplo, ahí están los cocos, cuando son bolas. Cuando son alargados se le llama bacilos. Y bueno, también hay algunos que son medio torcidos, ¿no? Y se le llama espiralados. Como espiralados tenemos las espiroquetas, tenemos los espirilos y tenemos los vibriones. Ya tenemos tres tipos de espiralados: espiroquetas, espirilos y vibriones. Mira, las espiroquetas se parecen mucho a los espirilos. Si yo quiero marcar una diferencia, los espirilos son más rígidos, son más duros, no se doblan así nomás. Las espiroquetas son más flexibles, ¿ya? Esa es una diferencia. Ahora, hay cocos que están produciendo neumonía, o sea, son patógenos. Hay bacilos que están produciendo la tuberculosis, enfermedades. Espiroqueta, la sífilis. Hay espirilos que fijan el nitrógeno atmosférico. Hay viriones que producen una enfermedad llamada cólera. O sea, como tú puedes darte cuenta, excepto los espirilos, el resto son patógenos. ¿Qué cosa significa patógeno? Que causan enfermedades. Ahí puedes hacer tu captura de pantalla, creo que falta, creo. Ah, no, ya, ahí haz tu captura de pantalla, ya no hay más información. Hale su captura de pantalla. Listo, muchachos, seguimos. Mira, ahí estoy observando unas bacterias conocido con el nombre de micoplasmas. Algo ya te había adelantado respecto a los micoplasmas. ¿Por qué se caracterizan los micoplasmas? ¿Por qué se caracterizan, jóvenes? Muy bien, Rodrigo, no tienen pared celular. Y si no tienen pared celular, ¿cuál es la consecuencia? Que son pleomórficas. Los micoplasmas son bacterias pleomórficas. ¿Y qué cosa significa pleomórfico? Pleomórfico significa que su forma puede cambiar de acuerdo al medio. Por ejemplo, algunas son esféricas, otros son alargados, o sea, con formas diferentes. Son pleomórficos.
Mira, y el otro detalle más es que micoplasmas son un grupo de bacterias muy pequeñitas. Son los seres vivos más pequeños que hay. Ojo, muchachos, ojo. Cuando yo te hablo de bacterias, te estoy hablando de todas las bacterias en general, pero a la vez te estoy mencionando algunos grupos de bacterias típicas, características. Por ejemplo, cuando te pregunten de micoplasma, te pueden preguntar qué bacterias no tienen pared celular. Entonces ya tienes una respuesta. Micoplasma, el único grupo de bacterias que no presenta pared celular. O te pueden preguntar cuáles son las bacterias más pequeñas que hay. Las bacterias o cuáles son los seres vivos más pequeños que hay. Son los micoplasmas. No hay alguien más pequeño que los micoplasmas. ¿Y ahora qué nos quiere decir Ilemcito? Dice, al perder la pared celular, la forma esférica que puede tomar la célula se debe a la tensión superficial del agua. Acá surge la pregunta para ver la coherencia que hay, la correspondencia. ¿Por qué las gotas de agua tienden a ser esféricas? Y la respuesta es por la tensión superficial. Una esfera es un estado de menor energía. Los cuerpos tienden a formar el estado de menor energía. Una esfera es la forma espontánea que toman los cuerpos líquidos. En este caso, influenciado por la tensión superficial del agua, jóvenes, que ya lo hemos estudiado. Claro, en este caso tú no vas a decir la pared celular, pues. En este caso tú no vas a decir la pared celular porque estas bacterias no presentan pared celular, jóvenes, ¿ya? Entonces, ¿de qué es responsable la pared celular, jóvenes? ¿Qué es lo que hemos dicho, jóvenes? ¿De qué responsable es la pared celular? A ver, escríbelo, escríbelo. ¿Qué dices? ¿Ah? De su forma, ¿no? De su forma. La pared celular determina la forma de una bacteria. ¿Así es, jóvenes? Ni hablar. No te olvides que son pleomórficos, ¿no? Son pleomórficos, lo cual quiere decir cambia de forma. ¿Ok, jóvenes? Eh, mira, ve, al no tener pared celular, la penicilina no afecta a estas bacterias. ¿Será cierto, jóvenes? ¿No lo afecta la penicilina? ¿Qué cosa es la penicilina, jóvenes? Mira, la penicilina no es efectiva contra micoplasma porque este no tiene pared celular, ¿no? Dice, al no tener pared celular, la penicilina no afecta a esta bacteria. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, jóvenes? Porque justamente eso es lo que hace la penicilina, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos atacados por bacterias, entonces, ¿qué haces? Te pones un antibiótico. ¿Y cuál es ese antibiótico? La penicilina. ¿Y qué hace la penicilina? La penicilina, jóvenes, evita la formación de la pared celular. O sea, una bacteria no puede formar pared celular si hay penicilina. ¿Y qué sucede si no puede formar la pared celular? Entonces no puede reproducirse, no puede proliferar, porque si lo haría, se desintegra, se rompe. Entonces las bacterias le tienen un terror a la penicilina, porque al no permitir la formación de la pared celular, entonces se destruyen. Micoplasma no tiene por qué tenerle miedo, porque no tiene pared celular, pues. Al no tener pared celular, la penicilina no lo hace nada. Y micoplasma, sin embargo, jóvenes, puede vivir sin pared celular. Tú sabes que una bacteria, ojo, de manera global, jóvenes, de manera global, una
una bacteria es sensible ¿a quién? A la pared celular. Podríamos decir, todas las bacterias son insensibles a la penicilina. Todas las bacterias. ¿Por qué? Porque no pueden formar pared celular. Sin embargo, micoplasma no. ¿Por qué? Porque no tiene pared celular. Ahora tú dirás, pero las bacterias, cuando pierden su pared, revientan. Claro, por eso le tienen miedo a la penicilina. ¿Y micoplasma no revienta? No revienta, mira. Es una bacteria que está adaptado así. Puede no tener pared y no revienta. Oye, ¿qué le pasa a esta bacteria? ¿Qué tiene? Hay mecanismos de protección. Uno de ellos, por ejemplo, jóvenes, ¿cuál viene a ser? Uno de ellos viene a ser su membrana celular. Ojo, no te olvides, los micoplasmas son los únicos organismos bacterianos que tienen colesterol en su membrana celular. A ver, muchachos, aclaro esto. Tú recuerda que el colesterol se encuentra en las membranas de las células animales y el ergosterol está en los hongos y el fitosterol está en las plantas. Y todo ese grupo de compuestos químicos se llaman esteroides. Los esteroides están en los eucariotas. Ojo, no hay esteroides en los procariotas. En los procariotas no hay ni colesterol, ni micosterol, ni citosterol, ni fitosterol. No hay. Pero aquí hacemos la excepción. Micoplasma sí tiene esteroides. ¿Cuál es la función de los esteroides? Estabilizar la membrana celular. Como micoplasma no tiene pared celular, entonces los esteroides que excepcionalmente solamente lo tiene micoplasma van a cumplir un papel muy importante en su protección. ¿Qué otras bacterias encontramos? Por ejemplo, las clamidias, por ejemplo, las riquecias. Estoy hablando de grupos especiales, jóvenes, que tienen ciertas características. Por ejemplo, las clamidias y riquecias son parásitos intracelulares. Las clamidias y riquecias jóvenes viven solamente dentro de una célula. Mira estas clamidias cómo se han metido a las células. Si no se meten fuera, mueren. Viven felices metidos dentro de una célula. Acá también, mira, la riqueza, mira, metido dentro de la célula. Así solamente son felices. Entonces no pueden vivir fuera de la célula. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Son grupos especiales de bacterias. Eso no sucede con todas las bacterias. Las clamidias son reconocidas porque producen infecciones de transmisión sexual. ¿Ya? Las clamidias están produciendo infecciones de transmisión sexual, antes conocidas como ETS, enfermedad de transmisión sexual, y mucho más antes conocidas como enfermedades venéreas. También pueden estar causando neumonías. Y las riquecias vienen a ser bacterias que producen enfermedades como la fiebre manchada de las montañas rocosas o el tifus epidémico, ¿ya? Fiebre manchada de las montañas rocosas, tifus epidémico, es producido, jóvenes, por riquecias, que también son parásitos intracelulares, ¿correcto, jóvenes? Ya, son parásitos intracelulares. Están produciendo lo que viene a ser, jóvenes, ciertas enfermedades. Entonces, mira, ve, tienes que considerar de que existen diferentes grupos bacterianos, no te olvides, que son, ya hemos hablado de quién, de micoplasmas, y ahorita estamos hablando de clamidias y riqueza. No te olvides, eh, hasta ahorita, no te olvides. Entonces, micoplasmas no tienen pared. Clamidias y riquecias sí tienen pared celular, pero son intracelulares y muy pequeñitas. Algunos consideran, hay una hipótesis que sostiene que los virus vienen de bacterias parecidas a las clamidias.
O sea, los virus, ¿qué son? Los virus son ex seres vivos, son seres vivos degenerados. Hay una hipótesis que sostiene así. Profe, las clamidias forman inclusiones en el citoplasma. Sí, sí, las clamidias forman inclusiones intracelulares. Durante su ciclo de vida, clamidia entra a la célula huésped, ¿no? Las clamidias entran durante su ciclo de vida, entran a su célula huésped como un cuerpo elemental, ¿no? Esa es la forma infectante. Y dentro de una vacuola forma una inclusión citoplasmática donde se transforma en un cuerpo reticulado. Esa inclusión es visible al microscopio y es característica de la infección por clamidia, tal como lo estás viendo acá, ¿no? Acá lo estás viendo, mira, ve. Como puedes ver, las clamidias entran, mira, ve, y dentro, mira, ve, se acomodan dentro de una vacuola, aquí está, ve. Y esta vacuola se ve a manera de inclusiones, ¿no? O sea, tú sabes que una inclusión, bueno, todavía no hacemos célula, ¿no? Eh, una inclusión citoplasmática viene a ser un componente celular que no está en todas las células. O sea, es un componente que se puede encontrar en algunas células. Y eso es lo que sucede con las clamidias. Entran y forman inclusiones citoplasmáticas dentro de la célula, tal como lo estoy viendo yo acá. Tremenda bola, tremenda inclusión citoplasmática que contiene clamidias y esas clamidias acá se reproducen. Bueno, muchachos, hablemos de la envoltura en las células procariotas. O sea, hablemos, no, no, perdón, ya hablamos de la pared celular y ya hablamos de la cápsula, ¿ok, jóvenes? Recuerda que la pared celular contiene peptidoglucano en las bacterias y cuidado, ten mucho cuidado con esto, mira, en las arqueas vamos a encontrar pseudopeptidoglucano. En las bacterias, peptidoglucano y en las arqueas, pseudopeptidoglucano. Pseudo es falso, falso peptidoglucano porque se parece al peptidoglucano. Ahora considera, joven, de que al peptidoglucano también se le llama peptidoglicano. Es lo mismo, ¿ya? Peptidoglucano o peptidoglicano. Por lo tanto, en las arqueas también puede llamarse pseudopeptidoglicano. También hay que considerar que al peptidoglucano también se le llama mureína. Por lo tanto, en las arqueas también se llama pseudomureína. Es lo mismo, jóvenes. Hablemos ahora, jóvenes, de la membrana celular. ¿Qué podemos decir respecto, jóvenes, a la membrana celular? ¿Qué puedo decir? Bueno, que de manera global es igual que la célula eucariota. La siguiente semana vamos a ver que la membrana celular, por ejemplo, es de naturaleza lipoproteica, con proteínas intrínsecas y extrínsecas, igual que la célula procariota. Pero si queremos marcar una diferencia, es que no hay esteroides, no hay colesterol, citosterol, no hay ergosterol. En cambio, jóvenes, solamente en los micoplasmas puedo encontrar esteroides como el colesterol. Ahora, otra cosa importante que estoy viendo acá es que la membrana se hunde, mira, se hunde, se hunde. Esta parte que se hunde se llama mesosoma. A esa invaginación de la membrana celular, invaginación significa formar una vagina, formar un hueco. Esa invaginación, estoy refiriéndome al mesosoma. Tiene unos apéndices como las fimbrias, como los pilus, ¿no? Los pili, perdón, en singular es pilus, los pili, el pilus, y también tenemos a los flagelos. Y este antipático ahora, ¿qué nos quiere decir? Cuidado, cuidado, te da las fijas, cuidado con el antipático y lemcito. Dice, la membrana es semejante a eucariotas. Claro, ya te dije, tiene bicapa lipídica, tiene proteínas intrínsecas y extrínsecas, también llamadas integrales y periféricas respectivamente. Puedes hacer ahí tu captura de pantalla, jóvenes. Seguimos estudiando. Estamos estudiando a la célula procariota.
No, no, no dije imaginación, dije invaginación. ¿Qué cosa significa invaginación? Invaginación significa formar una vagina. ¿Y una vagina qué cosa es? Una vagina es un huequito, pues aquí está, ¿ve? Este huequito que estás viendo acá es una vagina. Entonces, este proceso se llama invaginación. El mesosoma es el producto de una invaginación, tal como lo estás viendo ahí. Bueno, si quiero hablar de la membrana celular, mira, ve cómo se forma ese pliegue. Ve. Eso se llama mesosoma, ¿ok, jóvenes? Y esos son los apéndices que te he mencionado. Los mesosomas son invaginaciones o hundimiento de la membrana, pero también son hundimientos las laminillas que observo acá. Las laminillas son aplanadas, los mesosomas no son aplanados. El mesosoma que está al centro, este mesosoma central que tú estás viendo acá, se le llama mesosoma de tabique. Y los mesosomas que están a los costados se llaman mesosomas laterales. O sea, voy a encontrar en realidad dos tipos de mesosomas. Los mesosomas de tabique y los mesosomas laterales. ¿Para qué sirven, jóvenes? ¿Para qué sirven los mesosomas de tabique? Bueno, la palabra lo está diciendo. Los mesosomas de tabique sirven para formar un tabique. Claro, los mesosomas de tabique sirven para formar un tabique. Acá, ve, acá se va a formar un tabique. Pues esta parte va a crecer y me va a formar un tabique. ¿Y para qué sirven, jóvenes? Los mesosomas laterales. Los mesosomas laterales sirven para producir energía. ¿Ya? Estos mesosomas laterales sirven para producir energía, ATP. Este mesosoma de tabique, antes de que forme el tabique, contiene al ADN conocido como cromosoma bacteriano, ADN circular o también llamado cromosoma circular bacteriano. Y cuando se forma el tabique, el ADN se replica y tengo lo que estás viendo acá, mira, ya se formó el tabique. ¿Quién ha formado el tabique? El mesosoma de tabique. Mientras que el ADN se ha replicado, ya tengo ADN para cada lado. O sea, lo que estoy observando en realidad es un proceso de reproducción asexual bacteriana. Las bacterias se han reproducido, se han dividido y tengo, ahora falta formar la pared nada más, que los parta, los divida. Eso se llama fisión binaria, jóvenes. El mesosoma de tabique permite la división celular, permite la fisión binaria. Y listo, ya está, se formó la pared. No había penicilina, menos mal. No, o sea, si hubiese habido penicilina, no se formaba esta pared. No había penicilina y ya se formó la pared. Estas nuevas bacterias se van a estirar y ya tengo dos bacterias igual que el original, gracias al mesosoma de tabique. Y eso se llama bipartición. Se dice que la bacteria se ha partido en dos. Bi significa dos. Bipartición. La bacteria se ha partido en dos. También puedo observar, jóvenes, que la laminía, perdón, el mesosoma lateral permite la producción de ATP, permite la producción de energía y a eso se le conoce como respiración celular. No te olvides que la respiración celular es la producción de energía. ¿Gracias a quién? Gracias a la cadena transportadora de electrones, llamada cadena respiratoria. Bueno, jóvenes, vamos a estudiar luego eso. Cuando hagamos el tema de respiración celular, vamos a ver que la respiración celular sirve para producción de ATP y participa una estructura o un conjunto de proteínas conocido con el nombre de cadena respiratoria. Ya los detalles los veremos en el tema de respiración celular. Sin embargo, jóvenes, la otra invaginación que forma pliegue hacia adentro se llama laminía fotosintética. ¿Y por qué se llama laminilla fotosintética? Porque tiene clorofila y permite el proceso, jóvenes, de la fotosíntesis. La laminilla fotosintética, jóvenes, permite ese proceso conocido con el nombre de fotosíntesis. ¿Ok, jóvenes?
permite ese proceso llamado fotosíntesis. En cambio, los mesosomas permiten la fisión binaria y la respiración celular. Pero a la vez te informo, muchacho, lamento mucho tener que decirte que los mesosomas no existen, que esto fue un error dentro de la ciencia. Se pensaba que existían estos pliegues. Ahora se sabe que estos pliegues, cuando se observan en las bacterias, son producto de la manipulación a nivel de microscopio. ¿Qué, profe? ¿Me está diciendo que lo que me acaba de decir no es nada cierto? ¿Qué le pasa, profe? Sí, muchachos, no existe. O sea, la cadena respiratoria está aquí en la membrana. Y esto se hunde cuando se manipula bacterias a nivel de microscopio. Son productos del trabajo a nivel de laboratorio. Claro que se forma un tabique, pero no hay necesidad que haya un mesosoma. Se forma un tabique, de hecho que sí. Sin embargo, abre bien tus orejitas. En los exámenes de admisión y en los textos preuniversitarios se sigue diciendo, se sigue hablando de mesosomas. Así que podría venir en tu examen de admisión. Cuando te ven en el examen de admisión por el mesosoma de tabique, tú simplemente vas a decir, ja, 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 no existen. Pero como quiero ingresar, voy a marcar que sirve para formar el tabique o donde esté el ADN. Claro, márcalo así, pues ¿qué te queda? ¿No? ¿Qué te queda? Márcalo, pues si no, no vas a ingresar. Pero cuando estés dentro de la universidad y si vas a estudiar biología, microbiología, medicina, entonces ahí sí vas a decir, ay, verdad, me acuerdo del profesor cuando me dijo, en verdad, no existe. No, 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 eso, olvídense eso de que San Marco lo acepta, San Marco no lo acepta. No, no, dejen eso, jóvenes, nada, San Marco está preocupado en otras cosas. Estamos hablando a nivel preuniversitario. ¿Qué es San Marco, la Universidad de San Marco, que va a estar fijándose en estas cosillas? Este es de profesoruchos como yo. Así que acá no hay de que si lo acepto o no lo acepto, siempre, la ciencia es universal. Acá no se trata que yo acepto o no acepto. Los conocimientos científicos son universales. Entonces, los mesosomas no existen desde hace décadas, no es recién. Pero en los textos pre siempre sale. Lo que yo no quiero que tú seas un ignorante, ¿no? Lo que yo quiero es que tú sepas la verdad. Pero si viene en el examen, vas a marcar como si existieran. Para eso vas a repasar. Para eso yo lo he escrito acá. Pero tú dices, yo no soy ignorante, yo sé que no existen, pero voy a marcar, claro, cuando estés dentro de la universidad y tú, cuando lleves el curso de microbiología y a veces el profesor no lee y tu profesor te hable de mesosomas, ahí sí, momentito, profe, los mesosomas no existen. Y le corriges al profesor, pues porque lamentablemente así hay profesores mediocres. Pero para eso no me vas a creer a mí, investiga tú mismo. Convéncete, no vas a decir, no, mi profesor me dijo, no, no, pues ya eres universitario, olvídate que tu profesor te dijo, tú tienes que decir los trabajos realizados han demostrado, y para eso tú tienes que leer libros, ¿correcto, jóvenes? Ya, entonces, para eso tú tienes que leer los libros y ya dejar de decir, mi profesor me dijo, de repente yo te puedo engañar, pero tú tienes cosas como estas, tú tienes que confirmarlo. Y vivimos pues la era, jóvenes, la era ya de la inteligencia artificial. Métete a tu chat GPT, ¿no? Ya, investiga o a otro IA que quieras. Investiga, tienes para investigar rapidito ahorita, nomás entérate. Así que no hay ninguna novedad. Proseguimos, muchachos, proseguimos. Actualmente los profesores ya no tenemos el nivel que antes teníamos, jóvenes. Antes el profesor era una autoridad, el profesor era un dios para el alumno. Es así, punto. Ahora no. Ahora tú puedes mirar tu chat GPT rapidito, pum, 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 profe, disculpe, pero acá mi chat no dice que es así. Ahora, que el chat se equivoca, claro que se equivoca, pero más acierta que lo que se puede equivocar, jóvenes. ¿Ok? Muy bien, proseguimos. Conclusión, jóvenes, la membrana celular es de naturaleza lipoproteica. Ya lo sabemos, es una bicapa lipídica. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, con proteínas integrales y periféricas. La siguiente clase vamos a ver un poquito más de esto. Pasando, jóvenes, ahora al citoplasma. Para terminar ya, pasamos, jóvenes, al citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Es la región delimitada por la membrana celular. Todo esto que estás viendo acá de un color que parece rosado, crema, ya no sé ni cómo llamarle,
Todo esto es el citoplasma. Que lo digan las mujeres porque ellas tienen mejor visión que nosotros. Mira, 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 tiene agua, tiene agua. Esa agua, ese líquido se llama matriz. El agua, más la sal, las proteínas, toda esa mazamorra que está dentro se llama matriz. Y sumergido en esa mazamorra voy a encontrar jóvenes, por ejemplo, mira, una diversidad de componentes. Por ejemplo, observa ahí, observa el núcleo. Mira, 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 mira el núcleo. Aquí está el núcleo. Profe, total, es procariota. ¿Cómo va a decir núcleo, profe? Mira, escúchame. A este amarillito que tú lo ves acá, se le llama núcleo primitivo. O sea que los procariotas no está mal que tú digas que tienen núcleo primitivo, ¿no? O sea, cuando tú dices que los procariotas no tienen núcleo, en realidad estás diciendo que no tienen un verdadero núcleo. Cuidado, en un examen te dicen, ¿los procariotas tienen núcleo? No, tú tienes que decir que no, pues no tienen núcleo, porque no tienen un núcleo verdadero. Tienen un nucleoide, o sea, parecido al núcleo. Algunos lo llaman núcleo primitivo. ¿Y qué cosa hay en este núcleo primitivo? Aquí está el ADN, aquí está el cromosoma circular, aquí está el cromosoma que contiene los genes correspondientes, jóvenes. Ahí está, mira. ADN circular o cromosoma circular. Pero también mira, 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 mira lo que estoy señalando ahí. Eso se llama, cada entidad que se repite se llama ribosoma y tienen coeficiente de sedimentación de 70 unidades. O sea, son más pequeños que los nuestros son de 80. Ese valor 70S, 80S, es un valor que me da la máquina donde meto los ribosomas. Es el coeficiente de sedimentación y con eso me está indicando el tamaño que tienen las organelas, el tamaño relativo, jóvenes. Entonces, mira, ahí alguien está mandando una captura, dice mesosomas y como se escribían, no existen como estructuras naturales y pues ya, mira, ve, ¿qué más quieres? Estamos en un tiempo en el cual la información es lo que más sobra, jóvenes. Cuando yo era estudiante, recién estaban saliendo las fotocopias y yo no tenía ni para sacar fotocopia, había que ir a la biblioteca si querías enterarte algo, yo no tenía libros y por ahí si logra, no había, no, ahora sacas fotocopia de cualquier libro y ahora ya ni libro necesita, la información es lo que más abunda, entonces nadie puede ser engañado, muchacho. Nadie puede ser engañado. Hay muchas mentiras en el nivel preuniversitario que lamentablemente tienes que aprenderlo y especialmente si ves ese compendio de la CEPRE San Marcos, lo he visto nuevecito y a colores. Nunca lo he leído eso. Espero que esté diferente, porque el primero, el anterior o los anteriores son horrorosos en su información. Yo no sé si ahora lo han corregido, espero que sí, jóvenes. Entonces, miren, he visto uno de colores, de colores. Antes salía en blanco y negro. Ya, el último de la CEPRE, espero que hayan corregido todos los horrores que había ahí antes. Mira, el que dice el rojo, claro, el rojito es el ADN. Sí, sí, el rojito que estás viendo en la pantalla es el ADN. Profe, o sea, ¿no contiene cromatina? A ver, a ver. Mira, por definición, la cromatina solamente está en los eucariotas, ¿ya? La cromatina solamente está en los eucariotas. Ahora, valga una aclaración, muchachos. Valga una aclaración. El ADN en las células procariotas, perdón, el ADN en las bacterias, este ADN no tiene histonas. Una de las características de la cromatina es que viene a ser una asociación supramolecular formado por ADN y proteínas llamadas histonas. Acá no hay histonas. Sin embargo, jóvenes, sin embargo, en las arqueas, en las arqueas, sí hay histonas, jóvenes. Ojo, en las arqueas sí hay histonas. Ya, eso tómalo muy en cuenta, ¿ya? Ahora, ahora la pregunta es, ¿se le llama cromatina? ¿Las arqueas tienen cromatina? Mira, lo que pasa es que en los libros no está muy bien definido eso, ¿no? No estaría mal que tú digas que las arqueas tienen cromatina porque tienen histonas y los eucariotas también tienen histonas. Sin embargo, jóvenes, en el caso de
eucariotas, mira, escúchame, hemos visto, creo que, no sé, no hemos visto, sí hemos visto, no sé, bueno, no sé si ustedes han visto la organización de la cromatina, ¿no? Tiene una organización compleja. Ahora, en las arqueas, eso no he investigado, no te puedo decir si, no creo que la organización sea compleja como en los eucariotas. Entonces, no creo que sea compleja, por lo tanto, si se le llama o no cromatina, habría que tener cuidado. En todo caso, sería una cromatina un poco simplona, ¿no? No, no, sí, 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 cuidado, Pedro. Las arqueas sí tienen histonas. Los que no tienen histonas son las bacterias. Las arqueas sí presentan histonas. La pregunta es si se le llama o no se le llama cromatina, ¿ya? Bueno, de repente alguien lo puede llamar cromatina y bueno, no estaría mal, ¿no? Pero en todo caso, ahí nos reservamos un poquito. Mira, ve, este ADN que estoy viendo acá es un ADN pequeño, ¿no? Este ADN pequeño se llama plásmido. Y bueno, los plásmidos contienen genes que van a producir proteínas que van a neutralizar a los antibióticos. Entonces, una bacteria que tiene plásmidos es una bacteria que se protege frente a los antibióticos. Ojalá no entre una bacteria que tenga plásmido a mi cuerpo. Imagínate una bacteria con plásmido y con cápsula. Oh, no, pobrecito de mí. No voy a poder destruirlo. Me va a hacer papi esta bacteria. Ojalá no entre una bacteria con plásmido y con cápsula a mi cuerpo. ¿Qué más jóvenes? Puedo observar ahí apéndices como los pili, ahí está ese pili, mira, ve. Los flagelos, ya hemos visto. Pero ojo, cuando hablamos de pili, vamos a encontrar los pilis sexuales y los pilis ordinarios. Los sexuales son grandazos, los ordinarios son pequeñitos. Y los pili ordinarios tienen disfunción diferente que los pili sexuales. ¿Ya? ¿Para qué sirve el pilisexual? Para un proceso llamado conjugación, ¿ya? Pero básicamente esto lo encontramos en las bacterias gram negativas, o sea, las bacterias gram negativas son los que hacen conjugación, más que todo. Y el pili, y el pilus, porque el pilus es singular, y el pilus ordinario sirve para la adherencia. No te laves los dientes medio año. ¿Qué te parece? ¿Qué pasaría si tú no te lavaras los dientes por medio año, jóvenes? Si no te lavara los dientes por medio año, tus dientecitos van a cambiar un poco de color. ¿Por qué razón? Porque mira, cuando nosotros nos lavamos los dientes, simplemente lo que hacemos es eliminar las bacterias que se quieren pegar a mis dientes. Las bacterias utilizan sus pilus ordinarios para pegarse a mis dientes. Y con el cepillo todos los días lo saco. Pero si no me cepillo los dientes, entonces gracias a estos pili, ¿no? Mis bacterias van a quedar pegadas ¿a dónde? A mis dientes. ¿Ok, jóvenes? No sé, por aquí creo que leí un comentario, una pregunta que fue a ver por acá. Ah, ya, fimbrias dice, fimbrias. Algunos le llaman fimbrias ¿a quién? A los pili ordinarios, ¿ya? Algunos los llaman fimbrias a los pili ordinarios. Otros no hacen diferencia. Ese es el problema, jóvenes, en biología, ¿no? Otros llaman fimbrias a cualquiera, a los pili sexuales o a los pili ordinarios. Ahora tú sabes que el flagelo permite la locomoción, pues, ¿no? El flagelo es el órgano que permite que un organismo se desplace, que una bacteria se desplace de un lado a otro. A ver, ¿quién me dice qué es lo que está apareciendo ahí? A ver, por favor, mira, 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 mira lo que está apareciendo. Desaparece, aparece. Desaparece, aparece. A ver, ¿quién me dice cómo se llama eso? A ver, díganlo, muchachos. ¿Cómo se llama eso que está apareciendo y desapareciendo? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Polisoma. ¿Qué te pasa? ¿Cómo va a ser polisoma? Jóvenes, el polisoma es una cadena de ribosomas. A ver, vamos a ver, la culpa es mía, porque no le dije eso. Aquí está, mira, mira. Yo aquí observo un ribosoma, aquí observo otro ribosoma, aquí observo otro ribosoma. Esta es una cadena de ribosomas. Esta cadena de ribosomas se llama polisoma.
Los polisomas no solamente están en las células eucariotas, los polisomas también están en las células, bueno, no solamente están en los procariotas, sino también están en las células eucariotas. Ahora mira, escúchame por favor. Estos polisomas están unidos por un hilito. No sé si logras verlo, se ve moradito. Pregunta, jóvenes, ¿cómo se llama ese hilo moradito que une a los ribosomas? A ver, respóndelo, por favor. ¿Cómo se llama ese hilito moradito que une a los ribosomas? ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Nada. 5, 4. Ustedes participan bastante. Si no están respondiendo es porque no saben. Ya me estoy convenciendo que obviamente no saben. No sé, ahí está, ¿no? No saben. ¿Sabes cómo se llama? Se llama ARN mensajero. Ah, no sabos. No sabo, profe. Se llama ARN mensajero. Entonces, el ARN mensajero, mira, Milagro sí sabe. El ARN mensajero une a los ribosomas para formar los polisomas. ¿Te das cuenta cómo cuando tú participas yo agrego más algunas cositas que de repente no les dije, les comento? De ahí la importancia, muchachos, de la participación por parte de ustedes. ¿Ya? A ver, seguimos viendo acá. Ahí está, lo ha dicho muy bien. Esto se llama plásmido. Y tú sabes que el plásmido, ¿qué cosa viene a ser el plásmido? El plásmido viene a ser, jóvenes, viene a ser ADN, jóvenes, ADN que contiene genes contra los antibióticos, jóvenes, contra los antibióticos. Acá observe esta bacteria, mira, bien. Esta bacteria, acá estoy señalando, mira, este círculo me está indicando su ADN circular, su cromosoma circular, pero no tiene plásmido. Por lo tanto, no está protegida contra los antibióticos. Cuando esta bacteria, vamos a suponer, se mete a mi cuerpo, la pobrecita se pone a llorar, ¿no? Dice, "Oh, ojalá no se ponga antibióticos. Si se pone antibióticos me voy a morir porque yo soy sensible frente a los antibióticos. Ojalá no se ponga antibióticos. Pobrecita, tiene razón. Sin embargo, esta que está acá, mira, fíjate acá, esta tiene plásmido hasta por gusto. Esta está risa y risa dentro de tu cuerpo. Esta dice, ponte si quieres antibiótico. Conmigo no pasa nada. Yo tengo plásmido, me defiendo. En cambio, esta otra dice, "Oh, no, y ahora yo sí me muero. Y ahora, ¿quién podrá salvarme?" Y alguien le dice, yo. ¿Quién es el que dice, yo te salvaré? ¿Quién es, jóvenes? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué chapulín colorado? ¿Sabes quién le dice, yo te puedo salvar? La bacteria que sí tiene plásmidos. Acá, fíjate en el puntero. Esta bacteria que estoy señalando con el puntero, mira acá, esta le dice, yo te salvaré. Y ella le dice, ay, gracias, muchas gracias. Y él le dice, pero con una condición. ¿Cuál será? Que te dejes penetrar. ¿Qué? Que te dejes penetrar. ¿Sabes? Prefiero morir. Entonces muere. Aunque pensándolo bien, ya está bien. Y esta bacteria, prepárate. Esta bacteria le va a penetrar, fíjate. ¿Para qué? Para transferir los plásmidos. Es la bacteria donante y la otra que va a recibir es la bacteria receptora. A la donante se le llama F positivo, a la receptora se le llama F negativo. Ahí va, prepárate. Ahí va, prepárate. Estoy lista. Vamos, 1, 2, 3, va. Ahí va. Mira, 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 mira cómo le transfiere los plásmidos. ¿Cómo le transfiere los plásmidos? Ocurrido esto, jóvenes, la bacteria se va feliz. ¿Por qué la bacteria se va feliz, jóvenes? ¿Por qué razón? Profe, estoy con altavoz. Está bien, pues que aprenda todos, que aprenda que la bacteria, una bacteria penetra a la otra. ¿Qué cosa le penetra? Le penetra su plásmido. ¿Para qué? Para transferirle qué cosa. Perdón, le penetra el pilus sexual. ¿Para qué?
para generarle resistencia, jóvenes, para generar resistencia. A esto se le llama el pilus sexual, el pilus sexual. Cuando los investigadores vieron por primera vez todo esto, claro, mira, imagínate, estaban al microscopio y de repente vieron esto, dijeron, uy, ¿qué es eso? ¿Qué? Una bacteria le está penetrando a la otra. ¿Qué? Porno microbiológico, ¿qué es esto? Sin embargo, jóvenes, ustedes saben que, ya les he dicho al comienzo, que en las bacterias no hay sexo, jóvenes. En las bacterias no hay sexo. Acuérdate, escucha. Profe, mi mamá está escuchando, profe, mi mamá está escuchando. Ah, tu mamá ya se entera ahora de que una bacteria penetra a otra, transfiriéndolo qué cosa? Los plásmidos, los plásmidos. Mira, acuérdate, cuando hablamos de sexo, jóvenes, cuando hablamos de sexo, ¿qué es sexo? A ver, ¿qué cosa es sexo? Por eso, jóvenes, es muy importante la formación, ¿no? La otra vez pregunto a un alumno, a ver tú, dime, ¿qué cosa es sexo? Cuando hablamos de reproducción sexual, profe, este es cuando, profe, esa nota, profe, esa nota. ¿Qué nota? Esa nota, profe, eso es sexo. ¿Qué nota? Oye, acuérdate, cuando hablamos de sexo, cuando hablamos de reproducción sexual, cuando participan gametos, cuando participan espermatozoides, cuando participan óvulos. Eso es reproducción sexual, jóvenes. En ese sentido, atención muchachos, acá no hay sexo, sino que nosotros tenemos una visión antropocéntrica. Claro, dice, lo está penetrando. Ah, esto debe ser pene. ¿Qué? ¿Y estos son espermatozoides o qué? No, jóvenes. Por eso, mira, ve, por eso se le dio justamente el nombre de pilisexual, ¿no? Porque al comienzo se pensó que era sexo. Y mira, ve, sin embargo, este no es un proceso sexual. Ahora ten cuidado, porque los exámenes de admisión vienen así, como si fuera sexo. Por un tiempo lo llamaron reproducción parasexual también. Profe, puse en la computadora para ver el sexo y me salieron cosas feas, profe. Ah, bueno, ya yo no sé, pues si no sabes buscar, ¿ya qué habrás puesto? Pues, ¿no? ¿Qué habrás puesto? Escúchame. Entonces, hablar de sexo es hablar de participación de gametos, espermatozoides y óvulos. Y esto no es sexo. Entonces, ¿cómo se llama? Ya te lo dije, se llama conjugación bacteriana. No es sexo, jóvenes. Esto se llama conjugación bacteriana. Y claro, por supuesto, si se transfiere genes, entonces es causa de variabilidad genética. En las bacterias no hay sexo. Entonces, ¿qué determina la variabilidad genética? Las mutaciones, te dije, la conjugación también. Acabamos de hablar del citoplasma, o mejor dicho, hemos terminado, jóvenes, con el estudio de las bacterias. Y ya sabes que el citoplasma tiene un líquido que se llama matriz y un núcleo primitivo que se llama nucleoide. Sumergido en toda la matriz están los plásmidos, los ribosomas, etcétera. Mecanismo de variabilidad. ¿Por qué si en las bacterias no hay sexo, entonces por qué las bacterias se hacen diferentes? ¿Por qué las bacterias se hacen diferentes? Ah, pues jóvenes, hemos dicho por la conjugación, por la transducción, por la transformación, por la mutación. O sea, hay varios mecanismos de variabilidad. La conjugación lo acabamos de ver. Es una transferencia de material genético mediante el pilus sexual. ¿Y qué es la transducción? La transducción también es transferencia de material genético, pero en este caso, jóvenes, participa un fago. ¿Y te acuerdas lo que es un fago? Recuerda, un fago es un virus. Es un virus, jóvenes, que se introduce en, jóvenes, en una bacteria. Recuerda que hemos hablado los fagos líticos, que son los que destruyen inmediatamente, y los fagos lisogénicos, que vienen a ser los que destruyen, pero luego.
después de cierto tiempo. Veamos, jóvenes, aquí tengo una bacteria. La parte celestita que tú estás viendo acá me representa a la cápsula, ¿ya? La parte celestita que vemos acá, jóvenes, me representa a la cápsula. Y aquí puedo observar su ADN, su ácido desoxirribonucleico. Ahí están los genes de todas las características. Están matando moscas de fondo. Oye, ¿cómo eres adivino? Sí, hay una mosca que me está fastidiando y tengo que estar matando. Mira, y sigo matando las moscas por acá, porque está que soy del matamosca. A ver, jóvenes, entonces seguimos acá, seguimos, escúchame. Mira, escúchame, acá tengo el ADN. El ADN y el ADN contiene todos los genes correspondientes a un individuo. Aquí está, por ejemplo, los genes que van a formar la cápsula. Y tú sabes por qué es importante la cápsula. Mira, tú sabes que la cápsula protege a una bacteria contra la fagocitosis. Esta bacteria entra a mi cuerpo un problema, ¿sí o no? Esta bacteria dice, oh, yo no tengo ningún problema, estoy protegido. Risa y risa está dentro de mi cuerpo. Yo soy poderosa, a mí no me pasa nada, porque tiene cápsula. Viene un fago y le dice, ¿qué dijiste? Oh, no, un fago, jóvenes. Y el fago introduce su material genético. ¡Ah! Te creías poderosa. A ver, pues ahora quiero verte poderosa. Te creías poderosa. Y mira, 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 ¿qué pasó? Moriste, bacteria que te creías poderosa. Te reías, decías que eras feliz. Pero ahora, pues atente a las consecuencias. ¿Qué tipo de fago es el que afectó? Como estás viendo, este fago tiene comportamiento lítico, es un fago lítico, lo ha destruido. Recuerda que cuando entra, lo primero que hace es generar la lisis del ADN, lo destruye, luego se encapsula, ¿no? Se da el ensamblaje y las bacterias salen, perdón, los virus salen. Pero mira lo que ha ocurrido. Estos virus, sin querer queriendo, se están llevando el ADN de la bacteria. Se están llevando su ADN. Tú sabes que a los virus cuando están fuera de una célula se le llaman viriones. Mira, y acá tenemos otra bacteria. Pero esa otra bacteria, ¿qué características tiene, jóvenes? Esta otra bacteria, jóvenes, está llorando, ¿no? Está triste. ¿Qué te pasa, bacteria? Es una desgracia lo que estoy viviendo, dice esta bacteria. Es una desgracia. Yo no tengo cápsula, yo no tengo protección, mi vida es una desgracia. Me voy a morir, ¿no? ¿Qué será de mí? Qué desgraciada soy. En cambio, otros tienen cápsula. ¿Por qué habré salido? ¡Oh, no! Y encima me infecta un virus. Encima un virus me va a destruir. Esta es la desgracia total. Y el virus entra, le introduce qué cosa, su ADN, pero no destruye el ADN de la bacteria. Y la bacteria desgraciada dice, ¿qué no me ha matado este virus? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Mira, 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 mira. Formula, ¿qué me está saliendo? Me está saliendo una cápsula. ¿Qué? ¿Este es un sueño? ¿Que ahora soy poderosa? ¿Que nada me hace daño? Y el fago le dice, y encima me requintaste, y encima me requintaste. Yo te he traído los genes de una bacteria que tiene cápsula, te le he puesto ahí para que vivas y seas feliz y deja de estar lamentándote. Ay, gracias. Y esta bacteria, jóvenes, vive mucho tiempo feliz. ¿Cómo se llama este proceso? Transducción. Ese proceso, jóvenes, se llama transducción. Entonces, jóvenes, ¿qué cosa es la transducción? ¿Qué cosa viene a ser, jóvenes? Mira, a ver, si tú te das cuenta, la transducción no es otra cosa que lo mismo que la conjugación de alguna manera. Es transferencia de genes de una bacteria a otra. Pero en este caso no interviene ningún pilus, sino interviene un fago.
¿no? Proceso de transferencia de material genético mediante un vector conocido con el nombre de fago, y de esa manera esta bacteria es diferente a sus hermanas, se ha generado variabilidad. Entonces, otra razón de variabilidad es la transducción y otra viene a ser la transformación. ¿Y qué es la transformación, jóvenes? Mira, acá tenemos otra bacteria todopoderosa, otra bacteria que tiene cápsula. Oh, soy todopoderoso. Claro, todopoderoso porque se protege contra los macrófagos, porque tiene cápsula. Pero tú sabes que llega un día en que por más poderoso que seas, chao, todo se va abajo y terminamos cadáveres. Así es, jóvenes. Esta bacteria, me están comentando del anterior, claro, claro, retrocediendo al anterior, jóvenes, valga la aclaración que en este caso estos fagos ya no se han comportado como líticos, pues, ¿no? Mira, mira, cómo se comportaron como fagos líticos en una bacteria y en el otro se comporta como lisogénico, ¿no? Mira, ¿no? Profesor, ¿cómo se llamaba la bacteria que no destruía el ADN? El que no destruye es el lisogénico, pues, lisogénico, ¿no? Lisogénico. Y el que destruye fagolítico. Por eso un fago, mira, este es lítico acá, pero luego se comporta como lisogénico. Entonces un fago puede tener diferente comportamiento. No es que todos sean líticos o todos sean lisogénicos. El uno se convierte en el otro. ¿Ok? Mira, acá te estoy hablando de una bacteria que también, mira, ve, tiene su cápsula, está muy protegido, pero de repente falleció. Y su amiga, la debilucha, llora, pues, ¿no? Murió mi amiga, dice, falleció, que será mi gran amiga que siempre me cuidaba. Ella sí, una muy buena amiga, falleció, qué pena, dice, qué pena, moriste, ahí está tu cadáver, pero dame tu ADN, dame tu ADN. Y le roba el ADN, dame tu ADN que me sirve. Le roba el ADN, le roba, y ahora, mira, 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 formó cápsula, ahora soy todopoderosa, gracias al ADN de mi amiga. Ay, ay, ay. Fíjate, esta bacteria no ha recurrido a un pilus sexual, no ha recurrido a un fago, simplemente se la robó ella misma y ahora tiene cápsula, ahora se ha transformado. Otro mecanismo de variabilidad. En este caso, jóvenes, ¿cómo se llama? Se llama, jóvenes, transformación. ¿Ya? Aquí tengo la bacteria transformada. Y es otra razón de qué? Otra razón, jóvenes, de variabilidad. Otra razón, jóvenes, de variabilidad. Ahí lo tenemos. Y el otro, ¿cuál es? La mutación. Y las mutaciones ya lo hemos visto, pues, joven, ¿no? Ya hemos visto las mutaciones. Pues. Una mutación es un cambio en el material genético. Si el ADN de una bacteria cambia, entonces va a generarse nuevas características. ¿Ok, jóvenes? Ahí, hágale captura de pantalla ahí, hágalo captura de pantalla. Entonces, mira, tenemos 4 mecanismos de variabilidad. Las mutaciones, que es obvio, y el otro es mediante transferencia de material genético. Si lo hace por un virus, transducción. Si lo hace por pilus, conjugación. Si lo hace de manera directa, transformación. ¿Ok, muchachos? Ok, proseguimos, jóvenes. No nos para nadie acá. Ahora veamos la importancia, jóvenes. ¿Por qué son importantes las bacterias? Profe, son malas, nos causan enfermedades. Cuidado, cuidado, no, las bacterias que causan enfermedades son algunitas, un poquito, no, 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 no. Las bacterias son importantes en muchos aspectos, jóvenes. Por ejemplo, podemos hablar de una importancia ecológica, una importancia industrial, ¿no? Dentro de la industria farmacéutica, por ejemplo, para salud, pero también hay bacterias simbiontes, importancia biológica. ¿Ya? Entonces, las bacterias son importantes en diversos aspectos. Un aspecto muy importante de las bacterias jóvenes es ecológico. Tanto así que si las bacterias desaparecieran jóvenes, entonces prácticamente la vida desaparece tal como la conocemos. Si las bacterias desaparecieran todas, nosotros también desapareceríamos. Por ejemplo, tienen que ver con qué jóvenes. Por ejemplo, tienen que ver con el ciclo del nitrógeno. Esto lo vamos a explicar en ecología, así que el día de hoy le voy a dar una explicación muy somera. ¿Ya? El nitrógeno está en el aire, las bacterias lo capturan. Oye, ¿para qué las bacterias capturan el nitrógeno del aire? Ellas lo necesitan para formar sus proteínas. Lo necesitan, por eso lo capturan. Y luego mean. Y cuando mean, ¿qué liberan? Nitratos. Y la planta, ¿qué dice? Oye, esto está buenazo. Lo jala
¿Y qué hace la planta? Al tener los nitratos, con esos nitratos tiene nitrógeno y el nitrógeno sirve para formar sus proteínas. Y se inicia la cadena alimenticia y pasa a los herbívoros, luego a los carnívoros, carroñeros, y eso es todo. Entonces, mira, ¿qué pasaría si estas bacterias no existirían? No habría quien capture nitrógeno, entonces las plantas no tendrían nitrógeno, entonces no habría plantas, entonces no habría animales, ¿sí o no? Qué importante es todo esto. ¿Y qué pasa cuando estos animales mueren? Cuando los animales mueren, devuelven el nitrógeno al suelo en forma de amoníaco. ¿Ya? Entonces, cuando morimos, devolvemos el nitrógeno de nuestro cuerpo, jóvenes, ¿a dónde? Al suelo. Ahora el amoníaco se convierte en nitritos y los nitritos se convierten en nitratos y los nitratos regresan al aire completándose el ciclo. ¿Qué pasaría si el amoníaco no se convertiría en nitratos o si los nitratos no regresarían al aire? Cada vez habría menos nitrógeno en la atmósfera, pero gracias a este ciclo, entonces jóvenes, siempre la cantidad de nitrógeno en la atmósfera, que viene a ser del 78%, se va a mantener constante. Obviamente, jóvenes, las plantas también pueden aprovechar estos nitratos. Las bacterias que liberan el nitrógeno al aire se conoce como bacterias desnitrificantes. A ver, toma nota porque no le he apuntado acá. Eso lo vamos a hacer en ecología. Toma nota si deseas ahorita. Mírame, primer evento, fijación del nitrógeno. ¿Quiénes fijan el nitrógeno? Las bacterias fijadoras del nitrógeno. Así se llaman. Bacterias fijadoras del nitrógeno. ¿Correcto? Segundo paso, las bacterias lo aprovechan, luego mean, y ese mear se llama, mira, ve, liberación de nitratos. Primer paso, fijación de nitrógeno. Segundo paso, meadera, o sea, liberación de nitratos. Tercer paso, asimilación. Las plantas dicen, esto está buenazo, lo absorben. Y luego pasa por las cadenas alimenticias y el cuarto paso es cuando nosotros nos desintegramos, liberamos amoníaco. Este proceso se llama amonificación. Cuarto paso, amonificación. Ten cuidado con esto de los pasos que ha venido como pregunta examen de emisión San Marcos. Y luego, jóvenes, el amoníaco se convierte en nitratos por un proceso llamado nitrificación. Quinto paso, conversión de amoníaco en nitratos, pasando por nitritos. Eso se llama nitrificación. Y luego, jóvenes, sexto paso, regresa al aire por un proceso llamado desnitrificación. Los nitratos se reducen a nitrógeno por un proceso llamado desnitrificación. Ahí le estoy poniendo nombrecitos, puedes hacer tu captura de pantalla. Entonces, mira, ve, el ciclo del nitrógeno es posible, juegan un papel trascendental las bacterias. ¿Y quiénes son las bacterias fijadoras de nitrógeno? Ahí lo tienes, no creo que sea necesario que lo aprendas, ahí hay una mnemotecnia si quieres aprenderlo, pero no han venido preguntas. Mira, escúchame, si quieres aprenderte qué bacterias son fijadoras del nitrógeno, lo que yo te recomiendo es que te aprendas uno, por lo menos un hito, eso sí ha venido en el examen. Esto, mira, le estoy resaltando, Rhizobium. Rhizobium es la bacteria, el resto también, pero no se conoce mucho, lo que más se conoce es Rhizobium. Rhizobium, se llama Rhizobium porque vive en las raíces de las plantas. ¿Y cuál es su función? Fijar nitrógeno atmosférico. Rhizobium, yo te recomendaría Rhizobium, más que cualquiera. Ahora, si quieres aprenderlo todo, a buena hora, mejor. Si postulas a medicina, si es posible, aprenderlo todo. ¿Correcto? Muy bien, claro, ahí también está Clostridium. Y luego, mira, ve, acá tenemos, mira, ve, bacterias amonificantes. Las bacterias amonificantes, ¿qué cosas vienen a hacer? A ver, primero decimos, fijadoras de nitrógeno. ¿Qué hacen estas bacterias fijadoras de nitrógeno? Fijan el nitrógeno, ¿sí o no? Pero luego que fijan el nitrógeno, ya cuando formaron sus proteínas, todo eso, ahora mean. Al mear, ¿qué botan? Botan los nitratos. O sea, estas bacterias fijadoras de nitrógeno también realizan la formación de nitratos, que las plantas lo van a asimilar. Pero una vez que las plantas lo asimilan, pasa por las cadenas alimenticias y cuando los animales mueren, liberan amoníaco. Y ahí son las bacterias amonificantes, forman amoníaco, ¿no? Acá tenemos la lista
Mira, son Clostridium y Bacillus nada más. Ahí tienes una nemotecnia si quieres aprender. Son amonificantes. Pero también aquí están las nitrificantes. Y las nitrificantes convierten al amoníaco en nitratos. Ahí tenemos nitrosoma, nitrosococo, nitrospira. Todos los nitro realizan nitrificación. O sea, es fácil reconocer a las bacterias nitrificantes. En conjunto, todas ellas se llaman, jóvenes, bacterias putrefacientes. Son las bacterias, todos ellos son bacterias de la putrefacción, todos ellos. Y las bacterias denitrificantes, ahí también tienes, mira. Pseudomonas, Paracoccus, Flauobacterium, Thiobacillus. Jóvenes, si quieres tú, todavía no capturé en pantalla, porque acá todavía falta simbiontes. Escúchame, si tú quieres aprenderte, Rhizomio no te olvides, es el más conocido, ¿ya? El resto casi no. Ahora, hay bacterias que causan enfermedades. Aquí tienes un listado de enfermedades y cómo se llama la bacteria que produce esa enfermedad. Y con qué nombre se le conoce vulgarmente, ¿no? Bacilo de Barton, bacilo de Koch, bacilo de Eber, bacilo de Bordes, etcétera. ¿Ok? Ahí puedes hacer tu captura de pantalla. Este cuadrito te está indicando qué cosa. Este cuadrito te está mostrando qué bacterias eh, causan enfermedades. ¿Ya, muchachos? Muy bien. ¿Quién dicen por ahí? ¿Me sirve? Ánimo, Leona. A ver, por acá dice, ánimo, Leona. ¿Qué pasó? ¿Me sirve? Dice Terry. Bueno, no sé a qué se refiere. Si le sirve lo que estoy haciendo, ni modo, tiene que servirte. Pues si no, ¿para qué lo hago? Si no, no lo haría. Acá, mira, ve, otra captura, mira, ve. Acá vas a ver quién es el vector. ¿A quién se le llama vector? Se le llama vector al insecto que, al insecto que transmite al agente patógeno, o sea, al causante de la enfermedad. Por ejemplo, si estás tu dientes picados y le besas a tu compañera, ya le estás transfiriendo lactobacillus acidófilos y streptococcus mutans, que vienen a ser bacterias que causan la caries dental, por ejemplo. La gotita de fluye es la gotita que botamos los profesores a cada rato, ¿no? Cuando estamos en el aula, habla y habla, habla y habla, con poca oportunidad de tragar nuestra saliva salta por todo lado. Ya, esos son las gotitas de fluye. Por eso, si el profesor está enfermo, imagínate a cuánto va a contagiar, ¿no? Jóvenes. Y por último, hablamos de bacterias simbiontes. ¿Quiénes son las bacterias simbiontes? Se llama bacterias simbiontes a las bacterias que conviven. Un organismo simbiótico es un organismo que convive con otro. Aquí están las bacterias, por ejemplo, jóvenes, que están en el colon, ¿no? La Escherichia coli está en el intestino grueso, convive con nosotros, y bueno, produce algunas vitaminas, de alguna manera nos pagan el servicio que nosotros le hacemos, y entonces son simbiontes de tipo mutualista, ¿no? Mutualismo, hay convivencia, simbiosis, ¿ok? Listo, muchachos, hicieron captura, hagan su captura. Ahora sí, hagan su captura, jóvenes. Hagan su captura de pantalla. Listo, jóvenes. Tipo de organismo según su metabolismo. A ver, acá no se me vayan a perder, muchachos. Veamos rapidito aspectos que tienen que ver con el metabolismo bacteriano. Mira, por ejemplo, si hablamos de la fuente de carbono, tenemos dos tipos de organismos, los heterótrofos y los autótrofos. Heterótrofo, cuando la fuente de carbono es una molécula orgánica. Por ejemplo, para mí, la fuente de carbono es cuando yo como y los alimentos son compuestos orgánicos. De ahí yo obtengo el carbono. En cambio, un organismo autótrofo es aquel que tiene un compuesto inorgánico como fuente de carbono. Las plantas, por ejemplo, su fuente de carbono es el CO2, es un compuesto inorgánico. Por eso las plantas son autótrofas. En bacterias tenemos, por ejemplo, el bicarbonato, tenemos el carbonato como fuente de carbono. Acá digo, entonces los animales son heterótrofos, los protozoarios también son heterótrofos, los hongos, los procariotas. Bueno, un grupo de procariotas. Las plantas y las algas son autótrofos, las cianobacterias son autótrofos, las bacterias del azufre también son autótrofos, pero bacterias del azufre pigmentadas, o sea, las bacterias verdes y purpúreas son autótrofos. Veamos, jóvenes, ahora otro criterio, la energía, fuente de energía. Si la fuente de energía es la luz, somos fotótrofos. Y si la fuente de energía es un compuesto químico, somos quimiótrofos. Las plantas, por ejemplo, mira, las plantas, las algas, las cianobacterias, su fuente de energía es la luz. Ellos hacen fotosíntesis. Entonces, los organismos que señalo con el puntero son autótrofos. En cambio, nosotros, la fuente de energía es un compuesto químico. Cuando nosotros comemos, la energía química es la que permite la producción de ATP. Entonces, nosotros somos quimiótrofos.
Hay organismos heterótrofos que hacen fotosíntesis, o sea, hay organismos heterótrofos fotosintéticos. Las bacterias purpúreas y verdes, no del azufre, porque estas son purpúreas y verdes del azufre. Las bacterias purpúreas y verdes, no del azufre, son heterótrofos, pero hacen fotosíntesis. ¿Ok, jóvenes? Son heterótrofos, pero hacen fotosíntesis. Aquí también están las llamadas heliobacterias, que aprovechan la luz solar para hacer fotosíntesis. ¿Pero por qué son heterótrofos? Porque su fuente de carbono es una molécula orgánica. Mira, las bacterias incoloras del azufre o las bacterias nitrificantes, bacterias del hidrógeno, del hierro, estas bacterias son autótrofos porque su fuente de energía es un compuesto inorgánico, pero a la vez, jóvenes, son quimiótrofos. Quimiótrofos, ¿por qué? Porque obtienen su energía de un compuesto químico. Por ejemplo, los nitritos son fuente de energía en las bacterias nitrificantes, de ahí obtienen su energía. Entonces son bacterias, por un lado autótrofos, por otro lado quimiótrofos. Y el proceso que realizan se llama quimiosíntesis. A diferencia de estos organismos, estos son fotosintéticos porque hacen fotosíntesis. O sea, hay fotosintéticos autótrofos y hay fotosintéticos heterótrofos. En cambio, estas bacterias son quimiosintéticos porque son quimiótrofos. Mira, otro término para heterótrofo es organótrofo. Organótrofo o heterótrofo son sinónimos. ¿Por qué organótrofo? Porque su fuente de energía es un compuesto orgánico. En cambio, los inorganótrofos no se le llama así, se le llama litótrofos. Lito es piedra, por lo tanto indica un compuesto mineral, un compuesto que no presenta, o sea, no es un compuesto orgánico, sino viene a ser un compuesto inorgánico. Litótrofos o autótrofo es lo mismo. Y obviamente, si la fuente de energía es la luz, fotótrofo, y si es un compuesto químico, quimiótrofo. Ahora juntamos las palabras. Por ejemplo, foto con heterótrofo. Las bacterias purpúreas son fotoheterótrofas, las plantas son fotoautótrofas, los animales son quimioheterótrofos, estas bacterias incoloras del azufre, por ejemplo, son quimioautótrofos. Simplemente estoy juntando palabras. O también puedo decir, son fotoorganótrofos, las bacterias purpúreas. Las plantas son fotolitótrofos. Los animales protozoarios son quimiorganótrofos y las bacterias incoloras del azufre son quimiolitótrofos. Puedes hacer ahí tu captura de pantalla. Jóvenes, está muy rápido. ¿Cómo están? Está muy rápido, muchachos. A ver qué me dicen. ¿Está muy rápido? Bueno, se puso a rapear. Sí, profe, está muy rápido. Normal, mi mano ya no da. No, miren, les hago rápido. A ver. Si ustedes quieren, la siguiente semana le hago más lento, pero le doy menos información. Ah, le hago más lento la siguiente semana, pero le doy menos información. ¿Así es? ¿Quieren así, jóvenes? Depende de ustedes. Por eso, mira, a ver, quiero ver lo que diga la mayoría, lo que diga la mayoría. Algunos están diciendo, sí, profe, hágalo más lento. Ya, a ver. No, no, dicen, no, profe. Está bien, sí lo están entendiendo. Ya, está bien como ahorita. Claro, mira, ve, yo sé cuándo lo hago lento, cuándo lo hago rápido, ¿no? Lo hago lento cuando en realidad tengo que explicar un proceso, pero en este caso son solamente nombres, muchachos. El cuadrito que ves acá son nombres que tienes que aprenderlo de memoria, ¿ya? Pero eso depende de usted. La mayoría está diciendo que sigue igual, así que voy a seguir dándole información adecuada, ¿ya? Ya sí, tenemos poco tiempo, así es. Sigamos. Mira, otra clasificación, según su metabolismo. Tenemos las bacterias reductoras de sulfato, bacterias fotosintéticas, bacterias fijadoras de nitrógeno, bacterias nitrificantes y denitrificantes. Como tú te das cuenta, esto lo leo rapidito porque está en tus ojos. Voy a decir, profesor, tenemos las bacterias reductoras del sulfato. Además, también jóvenes tenemos las bacterias sí. Jóvenes, pierdo mi tiempo, tú lo lees, bacterias reductoras del sulfato, bacterias fotosintéticas, bacterias fijadoras de nitrógeno, bacterias nitrificantes y nitrificantes. Ya está, eso es todo. Seguimos. Ya lo leíste, pues ya lo leíste, pero seguimos, ¿ya? Entonces, veamos rapidito esto, mírame. Observa acá, sulfato más 8 hidrógenos. El sulfato gana hidrógenos. Y tú sabes que cuando una molécula gana hidrógenos, se reduce. Cuando una molécula gana hidrógenos, eso tienes que saberlo.
Para la explicación de los conceptos un poquito más lento. Claro, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Los conceptos, las cosas que tienes que entender, lo hago lento, pero esto tengo que hacerlo rápido. Mira, cuando una molécula gana hidrógeno, se reduce. ¿Qué está pasando con el sulfato? Ha ganado hidrógenos y se ha convertido en sulfuro de hidrógeno. Ah, pues ¿quién lo hace? Algunas bacterias. ¿Y cómo se llaman las bacterias que reducen el sulfato? Bacterias reductoras de sulfato. Ya está. Utiliza sulfato como aceptor de electrones. Bacterias fotosintéticas son las bacterias que hacen fotosíntesis. Bacterias fotosintéticas son las bacterias que hacen fotosíntesis. Acá tenemos las cianobacterias. Ah, mira, escúchame. Yo te he hablado de bacterias de grupos especiales. Primero he hablado de manera global, pero te he hablado de los micoplasmas, que no tienen pared celular, ¿correcto? Te he hablado de los micoplasmas. ¿De qué más te he hablado, jóvenes? Te he hablado también de las riquecias y las clamidias, que son parásitos intracelulares. Y ahorita te hablo de otro grupo, que son las cianobacterias. Las cianobacterias son un grupo de bacterias especiales. ¿Sabes por qué? Conocido como algas subverdosas, antes conocido como cianofitas. ¿Sabes por qué son importantes estas bacterias? Porque hacen fotosíntesis igualito que las plantas que vemos. Ojo, escúchame por favor. Hay muchas bacterias que hacen fotosíntesis, pero a diferencia de las plantas, las bacterias que hacen fotosíntesis no producen oxígeno. Mucho cuidado ahí. Las plantas hacen fotosíntesis oxigénica, producen oxígeno. Las bacterias no. Hay bacterias que hacen fotosíntesis y se llama fotosíntesis anoxigénica. No producen oxígeno. Pero acá, joven, ten bastante cuidado. Las cianofitas, antes llamadas así, o mejor dicho, las cianobacterias, son las únicas bacterias que producen fotosíntesis con oxígeno, igualito que las plantas. Y mira, escúchame, estas cianobacterias fueron las primeritas que comenzaron a llenar de oxígeno nuestro planeta. Recuerda que nuestro planeta hace 4.000 millones de años, su atmósfera era reductora, pero poquito a poquito se convirtió en la atmósfera actual, que es la atmósfera oxidante. Porque tiene clorofila igual que las plantas. Ninguna otra bacteria tiene clorofila. Las otras bacterias tienen bacterioclorofila, pero no tienen clorofila. Ahora, hay unos pigmentos especiales como las ficofilinas. Las ficofilinas, aquí ya están la ficocianina, que es azul, y la ficoeritrina, que es rojo, jóvenes. Estos pigmentos son característicos solamente dentro de los procariotas, solamente las cianobacterias tienen ficofilinas, que son la ficocianina y la ficoeritrina. ¿Ok, jóvenes? Dentro de las bacterias fotosintéticas, ya te expliqué, están las bacterias verdes del azufre, las bacterias púrpuras, pero estas no producen oxígeno. Bacterias fijadoras de nitrógeno, ya te dije, acuérdate de Rhizobium, acuérdate de Azotobacter y Clostridium. Azotobacter, para que no te olvides, Azotobacter. ¿Sabes lo que hace esta bacteria? Fija nitrógeno. ¿Y dónde está el nitrógeno? En el aire. ¿Y qué es lo que hace para capturar nitrógeno? Coge un látigo y azota el aire, lo azota. Y cuando azota el aire, el nitrógeno se pega al látigo y de esa manera obtiene su nitrógeno. Para que no te olvides, Azotobacter azota el aire para capturar nitrógeno. El otro es Clostridium, también fijadora de nitrógeno. Rhizobium, no te olvides, vive en las plantas, vive en las leguminosas, es una bacteria que vive en las raíces y le dice a la planta, oye, yo te capturo nitrógeno y tú me das alimento, ¿qué te parece? Y la planta dice, sí, 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 por favor. Y Rhizobium le da nitrógeno a la planta y la planta lo alimenta a cambio. Es una simbiosis de tipo mutualista. Es una simbiosis. Una simbiosis significa convivencia. Y mutualismo, ¿por qué? Porque ambos se benefician. Ambos se benefician. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Azotobacter y Clostridium son libres, no son simbiontes, pero no te olvides que Clostridium es una bacteria anaeróbica. Clostridium es una bacteria que no utiliza oxígeno. Y si hablamos de bacterias nitrificantes y de nitrificantes, ahí están nitrosomas o nitrosomonas y nitrobacter. Todos los nitro, acuérdate. Pseudomonas es de nitrificante. Eso ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. Hagan su captura de pantalla, muchachos. Listo, eso es todo, muchachos. Vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas, ¿ya? Pregunta número uno, muchachos. ¿Cuál es la clave? Vamos, vamos. Si algo no estuvo claro, vamos a verlo ahorita. Pregunta número uno. Respondan, muchachos. Vamos a ver qué dice la pregunta número uno.
Aquí está. Marquen su clave, jóvenes. Pregunta uno. Nada. Uno, muchachos. Dice, en la ejecución de un estudio de diversidad microbiana, los responsables han creído conveniente averiguar si las bacterias que están presentes ahí, eh, si las bacterias presentes en un lugar producen antibióticos. Bueno, si producen, bueno, jóvenes, en primer lugar nos acordamos que el primer antibiótico fue la penicilina, descubierto, pero se descubrió en hongos, levadura, ¿no? La Saccharomyces Penicillium notatum, ¿no? Penicillium notatum. A partir de ahí, eso fue hace casi 100 años, a partir de ahí se ha logrado descubrir que hay bacterias que producen antibióticos. Entonces, y dice, ya que podrían ¿qué? ¿Por qué se tiene que buscar bacterias que producen antibióticos? Para que se colecten, se cultiven y se apliquen en la industria farmacéutica, pues ni modo, ¿no? Uno, avión. Vamos con la pregunta número 2. Dice, el Deinococcus radiodurax puede superar condiciones extremas para los seres vivos. O sea, ¿qué cosa? Supera frío extremo, ¿no? Supera altas radiaciones y el vacío del espacio. O sea, es una bacteria que es resistente. ¿Y por qué es resistente? Porque debe producir proteínas que favorecen esta condición. Si con la ayuda de la ingeniería genética pudiéramos utilizar esta bacteria como herramienta biotecnológica, ¿cuál de las siguientes alternativas indicaría una aplicación más ideal? Depuración en lugares con contaminación por accidentes nucleares, me dicen, ¿no? Pero, depuración en lugares, ya que estas bacterias resisten las radiaciones, algo deben de tener que limpiar las radiaciones. La clave C podría ser, jóvenes. Sin embargo, aquí está marcado la clave B, producción de compuestos para el congelamiento rápido. No, 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 no le encuentro sentido la B. Dos, jóvenes, les informo, está marcado la clave B, pero no le encuentro sentido. Para mí la clave es C, ¿ya? Clave C, dos casas. Vamos con la pregunta 3. Las células procariotas, como las bacterias, 3 carecen de ADN circular. No, pues ¿cómo va a carecer? Tienen su ADN circular, ustedes lo saben. Presentan nucleoide y mesosoma. Ya, mira, tú dices, profe, mesosoma no hay. Sí, pues no hay, pero ya sabes, acéptalo. La clave es la B. Así vienen las preguntas. 3 besos. 4. Descriptivo la 3, facilito. 4, vamos jóvenes. Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. Son ubicuas, o sea, están por todo lugar. Se encuentran en todos los hábitats terrestres y acuáticos. Crecen hasta en lugares muy extremos, como en los manantiales de aguas calientes y ácidas. Crecen en desechos radiactivos. O sea, me está hablando de qué, jóvenes? De la capacidad que tienen las bacterias de vivir en muchos lugares y ser resistente a muchos factores ambientales adversos, ¿no? Nosotros no podíamos vivir ahí. Me pregunta, ¿qué estructura celular bacteriana contiene genes además del cromosoma? O sea, ¿qué otros genes podrían ayudar en todo esto? Y claro, pues los plásmidos, ¿no? Muy bien, jóvenes, 4 enanos. Los plásmidos ayudan en todo esto. Tienen genes contra la adversidad. Pregunta 5. La bacteria Escherichia coli posee una pared celular fina. Ya con eso yo sé que es gran. ¿Qué gran es? Negativa, pues porque las gran positivas tienen pared celular gruesa, ¿no, jóvenes? Y una segunda bicapa lipídica, o sea, 2 capas, ni modo. La membrana externa, ¿no? La cual no retiene el colorante cristal violeta y por lo tanto no se tiñe. Al comienzo no se tiñe, por eso se tiene que agregar la safranina, que es otro pigmento para que tomen una coloración rojiza, ¿no? Por ejemplo, Escherichia coli, gran negativa. No está en mi mnemotecnia Escherichia coli, ¿no? No está en mi mnemotecnia, entonces tiene que ser gran negativa. Entonces, clave 5, beso. 6. Las bacterias se reproducen asexualmente por bipartición. No hay otra forma, solamente se parten en 2. 7. Las células bacterianas
debido a su naturaleza procariota, carecen de organelas membranosas. Claro, organelas tienen, por ejemplo, como los ribosomas, ¿no? Pero no tienen otras organelas, no tienen lisosomas, peroxisomas. Sin embargo, presentan invaginaciones membranosas llamados mesosomas. Y tú sabes que el mesosoma no existe, pero que antes se pensaba y se decía que el mesosoma de tabique contiene al ADN, lo hemos dicho, jóvenes. Y ese ADN se parte, se replica cuando la bacteria hace bipartición. Eso hasta lo hemos visto. Pregunta 7, clave beso, ¿ya? Clave beso. Por acá, por ejemplo, me está diciendo, yo solo sé que se fije el ADN, pero hemos visto que el ADN se replica, jóvenes. Eso lo hemos visto en el dibujo. Pregunta 8. ¿Existe una bacteria que vive en los relaves mineros o en aguas ácidas que se forman y abandonan a las áreas mineras para contaminar ríos y lagos? Debido al ambiente donde se ubican estas bacterias, su nutrición es muy particular. Ellos fijan CO2 atmosférico. Mira, si fijan CO2, o sea, su fuente de carbono es el CO2, pregunta, ¿será autótrofo o será heterótrofo? Si fijan CO2, ¿son autótrofos o son heterótrofos, jóvenes? ¿Qué pasó? Se fue el internet, estaban participando muy bien. Si fijan el dióxido de carbono, jóvenes, son autótrofos. Nosotros somos heterótrofos porque no fijamos el compuesto, porque la fuente de carbono es una molécula orgánica. Aquí te está diciendo que la fuente de carbono es el CO2, entonces tiene que ser autótrofo. Dice, y oxidan hierro para obtener energía. O sea, oxidan qué cosa? Hierro. Hierro es o sea, el hierro forma compuestos inorgánicos. Entonces oxidan compuestos químicos inorgánicos para obtener energía. O sea, no utilizan el sol. Entonces no son fotótrofos. Son jóvenes. Si no son fotótrofos, son litótrofos, pues jóvenes. ¿No? Son litótrofos. ¿Correcto, jóvenes? Y si son litótrofos, son quimiosintéticos. Por lo tanto, se le llama quimiolitótrofos. Autótrofos de tipo quimiolitótrofos. 8, clave avión. Pregunta número 9. En la costa del Perú se han reportado casos de una bacteria patógena cuyo péptido glucano no se desestabiliza con los fármacos tradicionales. Por lo tanto, la bacteria se mantiene intacta y cada vez cobra más casos amenazando convertirse en una epidemia para nuestro país, ya que se disemina y resiste en el agua potable en forma de esporas hasta los 80 grados de temperatura. La lejía, que tiene la cualidad de denaturalizar las proteínas bacterianas, tampoco logra eliminarlas con eficacia. Esta bacteria resiste hasta la lejía. El Ministerio de Salud espera una pronta solución. En base a los datos manifestados, responda la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes estructuras bacterianas debería estudiarse a fondo para lograr eliminarlas? ¿Qué hacemos para lograr eliminarlo? Bueno, algo debe tener esta bacteria que permite protegerla, ¿no? Protegerla contra una diversidad de sustancias químicas que no pueden ingresar a ella, ¿no? Porque la lejía debería matarlo. Cuando la lejía entra a la bacteria, destruye sus proteínas, pero ni la lejía puede ingresar. Ah, bueno, ¿qué es qué es lo que le rodea a una bacteria? La pared celular. La pared celular tiene algo especial que se ha vuelto prácticamente impermeable a muchos compuestos químicos. Entonces, 9, clave dedo. 10 jóvenes. De la siguiente relación de propiedades relaciona. A ver, ¿cuál relaciona? 10 es A. A ver, flagelo, 10 es A, para flagelo es 4, ¿no? Muy delgado y móvil. Claro, el flagelo es delgadito y se mueve, está bien. 3, peptidoglucano 3, semirrígido y con resistencia. Sí, sí, el peptidoglucano
es semirrígido, un tanto rígido, ¿no? Semirrígido, pues no es como el acero tampoco, pues. Y con resistencia, vamos bien. Citoplasma 2, denso, sin actina ni miosina. Claro, es denso, pues es una mazamorra, por eso es denso. Y no tiene proteínas ni actina ni miosina. La actina y la miosina, jóvenes, la actina y la miosina vienen a ser proteínas contráctiles, ¿no? Permiten que una célula se contraiga. Por lo tanto, descartado, no hay actina ni miosina en la bacteria. Y por último, uno, cápsula, material polisacárido y viscoso, ¿no? Material polisacárido y viscoso. Claro, la cápsula está hecho de mucopolisacáridos, hecho de polisacáridos más proteínas. Es como un moco, ¿no? Polisacáridos y proteínas, a manera, jóvenes, de un moco. Entonces, obviamente la clave de la 10 es la A. Profe, ¿por qué no es la cápsula? Es de la pregunta anterior, ¿no? La cápsula tiene naturaleza proteica, pues, ¿no? Entonces la lejía sí lo destruye a la cápsula, pues. Entonces, lo que tengo que estudiar es la pared celular, ¿ya? Que no está hecho, que su estructura básica no es de proteínas. Pregunta número 11. ¿Cuál es la clave? Pregunta 11, jóvenes. Si una persona estudia sus muestras al microscopio electrónico, llega a detectar que las bacterias presentes en la muestra están llevando a cabo un tipo de recombinación genética. Su convencimiento deriva del hecho de que las fotos aparecen. Ah, claro, está observando que una bacteria está introduciendo su pila en otra. Claro, está introduciendo su pilus en otra bacteria. Entonces, bueno, eso genera recombinación genética y eso se llama conjugación, acuérdate. 11, clave casa. 12. El proceso bacteriano que permite la recombinación genética, ¿cómo se llama, jóvenes? De lo que me está mencionando acá, la clave es conjugación, claro. Con eso recombina. Pregunta 13, jóvenes. Una infección humana ha alarmado a las autoridades de salud, ya que las personas que la sufren no parecen ejercer una defensa inmune. No hay anticuerpo que le haga daño. ¿Y por qué no lo hace daño? Porque están metidos dentro de las células, son de vida intracelular. Ah, se trata de quién? De una riquexia o de una, ¿no? De una riquexia, jóvenes, o de una clamidia. ¿Ok, jóvenes? Pregunta 14. La forma de nutrición puede ser similar en el caso de un organismo procariota y un eucariota. A ver, que sean similares. A ver, las bacterias tienen nutrición autótrofa y heterótrofa. Los protozoarios solamente tienen nutrición heterótrofa. Entonces, ahí no hay similaridad. Las cianobacterias hacen fotosíntesis oxigénica. Las algas verdes también hacen fotosíntesis oxigénica. Ahí está la semejanza. Clave beso. Los hongos son heterótrofos, los hongos son autótrofos. Bacterias encontramos de todo, los hongos son autótrofos. Hay diferencias en el resto. Los protozoos tienen nutrición heterótrofa eh, holozoica, los protozoarios nutrición heterótrofa holozoica y los hongos nutrición heterótrofa saprobiótica. Pregunta 15. En una cianobacteria hallaremos. En una cianobacteria hallaremos. Pregunta 15, ¿cuál es la clave? Enano. 14 es beso, ¿no? 14 beso, 15 enano. En una cianobacteria hallaremos ADN circular, ni modo, jóvenes, y también encontramos laminillas fotosintéticas. No vamos a encontrar cromatina, pues, ¿no? No hay cromatina, no hay histonas. Tampoco vamos a encontrar núcleo verdadero. Pregunta 16, ¿cuál es la clave? Dice, un grupo de investigadores observa el proceso de esporulación de estas bacterias. Mira, las únicas bacterias que producen esporas. Ya, permíteme terminar, por favor, ¿ya? Permíteme, por favor, terminar. Recuerda que no he comenzado a mi hora, ¿ya? Permíteme terminar, por favor, ¿ya? Un minutito más, un par de minutos más, ¿ya? Y de ahí ya, y de ahí ya, puedes hacer la encuesta al final, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Yo creo que sí. Ya, termino de una vez con las preguntas, jóvenes, ¿ya? Bueno, ya me perdí. ¿Qué pregunta estábamos, muchachos? Son 3 y 9 todavía, son 3 y 9
Y yo debo terminar 3 y 10. Yo debo determinar 3 y 10. ¿Ya? Por favor, ¿ya? ¿Qué número de preguntas, jóvenes, estamos? Pregunta 16. Ya, la 16 está clara, ¿no, jóvenes? 16, clave enano. Perdón, 15. 15, clave enano. Vamos con la 16. A ver, leamos, jóvenes. Leamos lo que viene a ser, leamos, jóvenes, lo que viene a ser. A ver, un ratito, ya mi celular comenzó a fallar acá. Los enunciados, ¿ya? No te preocupes, tutora, no te preocupes porque yo dicto anatomía después, ¿ya? Cuando hay otro profesor esperando, ahí sí me desespero yo por cumplir exactamente con mi hora. Pero a mí me toca anatomía, así que no hay problema, ¿ya? A ver, pregunta número 16. Dice, uno, te estaba diciendo algo. No te olvides que las solamente producen esporas las Clostridium y Bacillus. Las cianobacterias también, Clostridium, Bacillus y cianobacterias producen esporas, ¿ya? Y el proceso por el cual producen las esporas para liberarlos se llama esporulación. Dice, la esporulación en cianobacterias es un mecanismo de supervivencia. Mira, en cualquier tipo de organismo, por ejemplo, las plantas, las algas, siempre la producción de esporas busca la supervivencia. Yo no te he hablado de formación de esporas quizá porque es un caso muy particular. La gran mayoría de bacterias no producen esporas. Un pequeño grupo. ¿Quiénes son? Clostridium, jóvenes. ¿Quién más? Aparte de Clostridium, Bacillus, ¿ya? Y las cianobacterias que te menciono. La una es verdadera. Dos, las cianobacterias generan esporas. Moví mi celular y ya me está fallando ahorita. A ver, las cianobacterias generan esporas, claro que sí. Ni modo, es verdadero. La tres, la esporulación ocurre exclusivamente en presencia de nutrientes abundantes. Obviamente que esto es falso, ¿no, jóvenes? La esporulación ocurre cuando no hay alimentos, cuando la vida para la bacteria está complicada, ocurre la esporulación. Si las condiciones alimenticias están buenas, no hay motivo para esporular. Entonces, clave beso, ¿ya? 16 beso. Pregunta 17. En las profundidades de un gran lago se ha encontrado un lodo sin acceso al oxígeno. No hay oxígeno, con gran cantidad de procariotas especializadas en estos ambientes y que generan un tipo de hidrocarburo para producir su ATP. ¿Quiénes son hidrocarburos, jóvenes? Un hidrocarburo es un compuesto químico que solamente está formado por carbono y por hidrógeno, ¿ya? El petróleo, por ejemplo, es un hidrocarburo, solamente tiene carbono e hidrógeno. Y los hidrocarburos que conocemos, por ejemplo, pequeños, son el metano, ¿no? Si tiene un carbono, metano, si tiene dos carbonos, etano, propano, butano, todos ellos son hidrocarburos. Y entonces, ¿quién produce, por ejemplo, metano? Las arqueas. Las arqueas son un grupo de bacterias que viven en ambientes muy extremos, ¿no? Donde se producen metano, ¿no? Por eso se llama metanógena, ¿no? Hay otras que viven en lugares muy salados y le llaman halófilas, y hay otras que viven en lugares de altas temperaturas y se le llaman termófilas. En ese sentido tenemos tres tipos de arqueas: las metanógenas, que producen metano, las halófilas, que viven en lugares con muchas sales, y las termófilas. Pero no todas las arqueas viven en lugares extremos, jóvenes. Hay arqueas que viven en nuestro intestino, están produciendo metano. Y cuando tengas esa incomodidad de tener que expeler un gas, eso es metano, por ejemplo, producido por arqueas en nuestro intestino. Última pregunta, jóvenes. Durante una visita a un parque natural con géiseres, el agua, el guía menciona que ciertas bacterias sobreviven en estas condiciones extremas. ¿Qué importancia ecológica tienen las arcobacterias en ambientes muy extremos? A ver, no solamente en lo que está mencionando ahí, sino ¿cuál es la importancia de que vivan en ambientes muy extremos? Producen antibióticos, eliminan metales. Eh, Mira, aquí está marcado la clave C ya, pero no le encuentro sentido.
No, no le encuentro sentido, jóvenes. Ya, la 18 clave C. Ya, no me da tiempo ya para analizar un poquito más, pero habla de los ciclos biogeoquímicos. O sea, jóvenes, todas las bacterias son importantes en diferentes aspectos. Yo te he hablado que las bacterias son importantes en el ciclo del nitrógeno. Claro que sí, ¿no? Son importantes en el ciclo del nitrógeno. ¿Ya? Entonces, el ciclo del nitrógeno es un ejemplo de ciclo biogeoquímico, pero aquí me está hablando de ciertas bacterias y me menciona las arqueobacterias. Bueno, marco las CEPES, pero no, no le veo mucha relación, ¿ya? No le veo mucha relación. Entonces, clave de la 18, en todo caso, clave C. Listo, muchachos, ahora sí pueden hacer la encuesta y pasamos a anatomía, ¿ya? Pasamos a anatomía.